¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes en este momento, listos para iniciar la exposición de un tema que para mí considero que es trascendental. Hay ocasiones en las que estamos viendo temas muy especiales, muy importantes, muy prácticos, y todos a la vez suman para poder tener un mejor desempeño como profesionales, como empresarios, pero existen ocasiones en las que lo que necesitamos es ponernos a reflexionar, ponernos a pensar, ponernos a analizar cuáles son las decisiones que yo debo de tomar para poder tener mejores resultados. Y la vida que vivimos, porque finalmente todos estamos en un momento de la vida del ser humano en donde hay demasiada información, demasiados medios, demasiadas cosas que podemos realizar a la vez. Esto nos va llevando a tener una vida que corre, que va muy rápida, que básicamente pudiéramos decir que no nos permite en muchas ocasiones detenernos a pensar. Yo pongo un ejemplo y la verdad me acuerdo, a mí me sucedió tan solo 20 años atrás, cuando tenía yo que viajar de una ciudad a otra en carretera y que lo que tenía que hacer en ese momento era pues sintonizar en el radio si me iba bien, porque a lo mejor no iba a encontrar ni siquiera una señal en ciertas partes de la carretera, pues ir escuchando un programa de radio. Pero no existía la telefonía celular como hoy la conocemos. Empezaba, era complicado tener ese servicio, y si lo tenías, pues en aquellas épocas no había tanta conectividad, había unas zonas muy grandes que no tenían cobertura. Y esos viajes que hacía uno de una ciudad a otra realmente te servían, eran útiles para pensar en tus pendientes, qué vas a hacer. Claro, cuando iba uno solo, ¿no? Si iba uno acompañado, pues platicaba. Pero eran largos tramos en donde ya cuando llegaba uno a su destino, en ocasiones llegabas a tomar nota de lo que habías acordado contigo mismo, ¿no? Hoy por hoy, eso no sucede. Si hoy vamos a tener una travesía como la que les estoy platicando, pues realmente lo que tenemos es, prendes el radio, prendes la señal de lo que viene siendo tu canal de música que tienes comprado con tu servicio de telefonía celular o con lo que viene siendo algún programa en específico, vas escuchando YouTube y algunas cosas que te interesan. O sea, existe mucho ruido, mucha información, y de verdad que esto es muy bueno, pero a la vez hace falta hacer un alto. ¿A dónde quiero llegar con esto? Precisamente a que como personas nosotros tenemos que partir de decisiones acertadas. Y esto de las decisiones acertadas lo digo porque toda decisión tiene una consecuencia. Y también en nuestro país a veces y en el mundo hemos estado viendo que cada vez vemos que las personas no quieren asumir sus consecuencias. Lo digo en general. Hoy, por ejemplo, vemos que sucede alguna noticia fea en donde vivimos, alguna situación de crimen, y dices, ¿y quién fue? ¿Quién sabe, no? Hoy estamos en una situación, en una sociedad en donde muchas veces vemos que ya no pasa nada. Bueno, en materia fiscal, en materia empresarial, en materia de lo que nosotros tenemos como parte de nuestro patrimonio, con lo que estamos aportando a la economía, todo tiene una consecuencia y la tenemos que sopesar. Yo abriría este diálogo señalando, no porque sea lo más importante, sino porque en la lista aparece esta situación que es el principio de muchos. ¿Cuál es el principio? ¿Cómo voy a iniciar mi negocio? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cuál será la mejor elección para poder arrancar esto que yo estoy queriendo llevar a cabo? La elección del sujeto. ¿Cómo vas a trabajar cuando realices tu actividad? Si alguien viene y me platica, oye, ¿sabes qué? Yo quiero abrir un negocio. Necesitamos analizar a qué se va a dedicar, entender la naturaleza de los actos que va a realizar esta persona, ver los riesgos que va a tener en su negocio, ver también los recursos con los que cuenta, la estructura con la que cuenta. A lo mejor podemos partir de pensar que ser persona física es mucho más económico que ser una persona moral. Y yo creo que de inicio sí,
porque ser persona física, si usted lo que va a hacer, por ejemplo, es vender ferretería, pues solamente será cuestión de que se registre en el aspecto federal, en su estado y en su municipio donde resida, depende de las reglas que aplican a cada uno. En caso de que fuéramos una persona jurídica, pues tendríamos que solicitar el derecho de uso de nombre, tendríamos que ir a un fedatario público si es una persona que tenga fines mercantiles, o con un notario público si fuera algo que fuera civil, para efectos de poder tener entonces nosotros nuestra persona física, perdón, nuestra persona moral constituida. Eso detona una serie de situaciones muy, muy importantes. Ahorita veremos algunos ejemplos. Pero también necesitamos conocer muy bien cuáles son las diferentes figuras que existen en el derecho. Es decir, si nosotros vamos a buscar una figura jurídica para actividades civiles, para actividades mercantiles, para las sociales o las laborales. Por ejemplo, las sociedades civiles y las asociaciones civiles, pues las conocemos muy bien. Las sociedades mercantiles también están definidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las sociales, podemos ver, por ejemplo, las triples S, Sociedades de Solidaridad Social, una empresa que todavía por ahí está prevista en su ley, la ley que la crea, es una ley bastante pequeña, la puede usted leer en un ratito que tenga oportunidad y la lee rápido y permite precisamente apoyar a ciertos sectores de la sociedad. Lo que viene siendo las sociedades laborales, pues podemos hablar del tema de sindicatos, podemos hablar del tema de asociaciones patronales, pero el tener claro qué es lo que vamos a hacer y cuál es la naturaleza de nuestros actos nos sirve muchísimo, definitivamente. En una ocasión me tocó a mí platicar con una persona que llegó con mucho ímpetu, con mucha ilusión de abrir su negocio y nos decía, oye, necesito que me ayudes a crear una empresa. ¿Cómo me conviene más registrarme? Y era una consulta así express, prácticamente ni siquiera llegó a la oficina nuestra, sino nos encontró y nos abordó un día que nos saludamos en la calle. Y yo le decía, bueno, ¿a qué te vas a dedicar? Mira, acabo de conseguir un muy buen contrato en donde voy a vender pinos navideños, árboles de Navidad, naturales. Tengo un contrato con una empresa de Oregón, en Estados Unidos. Me van a dar a mí lo que vienen siendo los árboles puestos en México y yo no voy a pagarles sino hasta en tanto vendan. Es un crédito interesante. Y aparte de eso, yo necesito ya empezar a facturar. Esto me lo estaba a mí consultando en septiembre de ese año. Y yo le decía, ¿cómo que vas a empezar a facturar si todavía no tienen los árboles aquí? Me imagino que te van a llegar en octubre o noviembre, diciembre, ¿no? Esa es la fecha de tu venta. Sí, pero mi modelo de negocios no es la venta nada más en las esquinas para las familias, sino es venderle a las empresas. Ya tengo algunos grupos importantes que me van a comprar árboles para regalárselos a sus empleados. Algunas otras empresas comerciales me van a comprar árboles para regalárselos a ciertos clientes que compren ciertos montos en estas fechas. Entonces estaban amarrando la compra. Ya necesitaba esta persona ver la manera de facturar. Ya necesitaba el cómo empezar. Pero les mencioné algo hace un momento. No iba a tener de inicio un costo, porque no iba a pagar esta persona lo que venía siendo la compra del árbol. Entonces, costos de venta y lo que viene siendo sus gastos iban a ser hasta diciembre y los ingresos los iba a tener desde septiembre. Si ustedes analizan así en general esta situación, siendo persona física, pues se le hubiera detonado definitivamente un tema de impuestos fuertes, porque hubiera tenido septiembre, octubre y noviembre por ingresos sin gastos ni costos. En diciembre a lo mejor ya se hubiera puesto a mano y le hubiera quedado la utilidad real. Pero los pagos provisionales de los 3 primeros meses hubieran sido muy fuertes al no tener costos ni gastos. Si nos vamos a la persona moral, pues esto es diferente, porque una persona moral recién constituida, sabemos todos nosotros,
que no tiene un coeficiente de utilidad. El primer año no tiene pagos provisionales de impuestos sobre la renta. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Pues que el primer año no pagaría esos impuestos provisionales. Al cerrar el ejercicio, ya toma en cuenta los gastos y los costos que tiene en diciembre y ahora sí hace un pago de impuestos solamente por lo que fue la utilidad real. Muy bien, la respuesta entonces en este caso es más favorable es que tú seas persona moral. Pero me decía, y esto no fue este año, fue hace algunos, cuando todavía no teníamos tantos problemas en citas. Me decía, pero ser persona moral es tardado, de aquí que me resuelvan el uso de nombre, de aquí que vaya al notario, yo ya tengo que facturar rápido, de aquí que vaya a Hacienda, me den el RFC, hoy peor. Bueno, pues la posibilidad que hubo en la ley fue aplicar lo que nos dice de que serán consideradas personas morales, entre otras, las asociaciones en participación. Constituir una asociación en participación no es otra cosa más que hacer un contrato privado. Recuerden que la asociación en participación es un acto en el cual nace, a través de un contrato, un acuerdo de voluntades, pero no nace una persona. No es una ficción del derecho de personas morales, no tiene personalidad jurídica propia, pero la ley de impuestos sobre la renta la trata a esa asociación en participación con todo lo previsto en el título segundo de la ley de impuestos sobre la renta, es decir, como persona moral. Entonces, si yo constituyo o llevo a cabo la firma de un contrato de asociación en participación y voy y lo registro al SAT, no ocupo ni siquiera permiso de derecho de uso de nombre. No ocupo ir al notario. Llego con el contrato firmado en el SAT y me dan lo que viene siendo mi cédula de identificación fiscal. Y a partir de ahí puedo empezar yo a hacer el tema de la facturación. De esa forma, esta empresa o este empresario salió adelante con su tema porque también era un negocio que solamente tenía asegurado por un año. Nació en septiembre y en diciembre 31 lo suspendió. Pagó sus impuestos y se acabó esa asociación en participación. Con muchos menos problemas también para liquidar la misma asociación en participación, los que tendría si hubiera sido una persona moral del régimen general, de las que conocemos normalmente como mercantiles. Amigos, aquí queda muy claro que la elección del sujeto es definitivamente clave para lo que se detona después de. Es muy importante que estudiemos cuál es la mejor opción. En este momento hacemos una pausa y seguiremos platicando de este tema en un momento más. Los negocios en el mundo se han hecho igual durante siglos. Un empresario tiene un producto o servicio, alguien lo compra y si el producto es bueno, el negocio crece. Siempre hemos pagado impuestos, realizando facturas, cobrando y llevando un control administrativo. Pero algo cambió en los últimos años. Las empresas se volvieron más ágiles y flexibles. Los empresarios ahora tienen su negocio desde su casa, desde un café o del lugar que ellos deseen. Compagui camina de la mano de las nuevas formas en las que el mundo se mueve. Y hoy lanza al mercado su producto insignia, Compagui Contabiliza. Creada bajo los más altos estándares de tecnología de Microsoft. Desde ahora, un contador o administrador puede trabajar y al mismo tiempo colaborar con cualquier miembro de su equipo, incluyendo al dueño de la empresa. Con Contabiliza se potencializa el software favorito de los contadores, porque ahora está en la nube. Con Contabiliza de Compagui, ahora más felices donde quieras. Si tienes empleados, pagas sueldos y quieres llevar el cálculo de la nómina sin complicaciones, para ti hemos creado Compagui Personia, el nuevo sistema en la nube que simplifica el pago a tus trabajadores y calcula la nómina en cualquier momento y lugar. Con Compagui Personia, cumple con las obligaciones fiscales del ISR e IMSS y obtén cálculos correctos. Emite CFDI de pago de nómina de manera ilimitada, sin complicaciones ni largos plazos. Controla los periodos calculados y timbrados e identifica los recibos de pago que no están timbrados. Calcula y ten información al instante de los créditos de tus empleados con su Fonacot e Infonavit.
Además, personaliza conceptos en las percepciones al indicar su clave SAT. Compact y Personia en automático te hará su conversión fiscal. Porque no importa la cantidad de personal ni el tamaño del negocio, la nómina deberás calcular. Contamos con diferentes ediciones. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Contacta a tu distribuidor o llámanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Burgoa y como ustedes ya me ubicarán por Impuestos en FA, debate fiscal, y bueno, pues el día de hoy platico con ustedes solamente para hacerles el recordatorio de que el 1 de diciembre tendremos el evento de reforma fiscal. Para ello tenemos un invitado de lujo que es el subprocurador general en Prodecon, el licenciado Luis Fernando Valderas, y desde luego pues estaremos todos los invitados que ya sabemos, formamos parte de IMEFI, para hacerles llegar todos los comentarios, todos los tips, pero lo más importante, la mejor forma de entender la ley en su reforma que será para el siguiente año 2023 y a su vez se realizará otra vez en forma presencial. Y si ustedes tuvieran algún interés de venir del interior de la República hacia la ciudad, también tenemos por ahí alguna situación de flexibilidad en cuanto a lo que serían costos, pues considerando desde luego es por eso que se realiza al venir para acá. Por allá nos vemos, recuerden 1 de diciembre en IMEFI Reforma Fiscal 2023. Amigos, aquí estamos de regreso. Precisamente estamos viendo este tema de las decisiones empresariales que son trascendentes en materia fiscal. Viendo el punto anterior de la elección del sujeto, yo creo que debemos conectarlo muy bien con un segundo punto, que es el diseño del objeto social de las personas morales. Realmente, si ya nos decidimos ser persona moral, pues esa persona moral, yo creo que lo importante es revisar muy bien qué objeto social es el que se le va a incluir dentro de lo que viene siendo su acta constitutiva. Si yo voy y me encuentro que la sociedad que estoy constituyendo va a tener el mismo objeto social que todas las ferreterías de la ciudad, pues quiere decir que a lo mejor fui a la misma notaría y no hice ninguna anotación y solicité, ocupo una ferretería y punto. Perdón que lo diga así, pero al interesado es al que le va precisamente a llamar la atención, entrar a ver estos temas en específico. El diseñar con amplitud, pero una amplitud no quiere decir que sea sobradísimo. Tiene que ser un objeto social hecho a la medida de la sociedad, hecho a la medida de lo que estamos realizando para poder cubrir todo esto desde el punto de vista mercantil y también fiscal. Ojo, recuerden ustedes que si una persona moral no realiza cosas que no están en su objeto social, estamos hablando de una asociación, de una sociedad irregular. Está teniendo ahí un problema desde el punto de vista mercantil. Pero también recordemos que para efectos fiscales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado indicando en diferentes tesis que si tú quieres ver cuál viene a ser el estrictamente indispensable para una persona moral, que es uno de los requisitos importantes para las deducciones, tendrías que atender a lo dispuesto en el objeto social de la misma persona moral. Dicho de otro modo, tenemos que tener dentro de nuestras deducciones una lógica con lo que nuestro objeto social dice. Quiero comentarles también aquí una historia que en una ocasión nos tocó ver. Una empresa en México que se dedicaba a fabricar barcos. Esta empresa abrió una línea de yates de lujo y estos yates de lujo los estaba produciendo y empezó a comercializarlos utilizando para esto una forma interesante. Ustedes sabrán que pues, vender un yate de lujo debe de tener un tiro muy específico, es ir a buscar a aquel que es el cliente de estos temas. No a todos nos interesa un yate de lujo, o si nos interesara, no todos a lo mejor podríamos pagarlo. Entonces, ¿cómo vas a vender un yate de lujo? El área de ventas se empezó a buscar lo que viene siendo los clubs de yates del país
los clubes de yates de Estados Unidos, los clubes de yates de Latinoamérica y de Canadá también, todo lo que había en América, y empezaron a invitar a estas personas que formaban parte de estos clubes para que vinieran a conocer esta línea. Pero venir a México a conocer una línea de yates, pues cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. La forma de ventas que ellos tenían era pagar parte del pasaje de avión y pagar 3 noches de hotel en México subsidiadas. O sea, pedían que el que venía pagara la primera y las otras 2 las pagaba la empresa de los yates. Es decir, algo así como lo que se usa en las empresas de tiempo compartido. Ese esfuerzo hacía que vinieran grupos, tenían una degustación, ellos se obligaban a ver en una degustación los yates, tenían una comida frente a esa marina, les mostraban las unidades y al final de un tiempo ya se podían ir a gozar su vacación en el destino turístico donde los citaran. Pero, pues el tema de la transportación les resultaba más económico buscar vuelos charters, traerse a las personas rentando aeronaves para poderlas trasladar desde donde estuvieran. A lo mejor algunos venían desde Alaska, a lo mejor otros venían desde California, lo que fuera. Pero estos costos de aeronaves, al rentarlas, pues se hicieron costos muy altos en lo que era el ejercicio fiscal de esta persona. Llega el fisco federal y dice, oye, no es deducible rentar aviones. Y le argumenta a la empresa, ¿cómo que no? Mira, yo hago así para vender. No, pues no es deducible. Y le marcó la bandera roja, ¿no? La empresa se va a la defensa, recurso de revocación, y pierde la empresa el primer recurso, pues ante la misma autoridad fiscal. Se van al juicio de nulidad y la empresa pierde también el juicio de nulidad. Se van al juicio de amparo y la empresa pierde el juicio de amparo. Cuando revisamos en aquel entonces la revista de la revista de la Suprema Corte de Justicia, el semanario judicial, estábamos viendo nosotros que al momento de explicar qué es lo que había sucedido, el tribunal correspondiente le decía, oye, es que estamos viendo que entre tu objeto social no existe que tú te dediques a rentar aeronaves. Luego entonces, pues como vemos que no es algo que sea parte de tu objeto social y que el gasto no va en consecución del mismo, pues no es estrictamente indispensable. Y así como este caso hemos visto otros más, en empresas textileras, en empresas agrícolas. Y nosotros, pues digo, al buen entendedor, pocas palabras. Si te gusta el fútbol, te pongo esta analogía. Si tú estás viendo que el árbitro marca con tarjeta roja cualquier levantón de pie en el área chica, pues no vas a hacer nada en el área chica, ¿no? Tú sabes que te van a expulsar. Está muy sensible el árbitro en el área chica. Si te gusta el béisbol, te digo, muy bien, está el pitcher haciendo lanzamientos, el lanzador está haciendo su trabajo, pero el umpire no le está marcando las esquinas. Pues si tú fueras el lanzador, no te vas por las esquinas, porque sabes que te va a jugar mal la decisión del umpire. Aquí, ¿qué está pasando? Si yo veo que la Suprema Corte de Justicia, a través de sus tribunales, está diciendo, hey, como no está en el objeto social, no es deducible. Si para mí un gasto o una erogación es muy importante, hay veces que son el 80-20, si nos vamos al tema de Pareto, y dices, ¿la tengo prevista en mi objeto social? No, porque se da a entender, Héctor, no lo dejemos así. Te van a sacar la tarjeta roja o te van a marcar bola. Si tú sabes que esto es importante, mejor plásmalo en el objeto social. Se dedicará a esto y para estos fines también se dedicará o realizará estas actividades o realizará estos arrendamientos. Déjalo explícito de tal manera que si llegaras a tener tú alguna diferencia con la autoridad fiscal en una revisión, tengas con qué demostrar que aquello para ti es parte de tu objeto social y argumentemos que es precisamente algo estrictamente indispensable. Fíjense, aquí comparto yo pues algo que es un precedente, en donde se habla que para determinar si el gasto que el contribuyente pretende deducir es estrictamente necesario para sus fines,
debe atenderse a su objeto social. Y habla ahí que la ley del impuesto sobre la renta prevé como deducciones autorizadas los gastos que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, para lo cual debe atenderse al objeto de la persona moral, por ser este el que marca la directriz de tal actividad y el que determinará si es preponderante o no la erogación para cumplir con sus fines, sin que obste que dichos desembolsos carezcan de una relación directa o inmediata con un ingreso de modo causal, debido a que únicamente se requiere que contribuyan de modo indirecto a la obtención del mismo. Por ende, amigos, si en el acta constitutiva de la sociedad se pactó como parte del objeto social la promoción, superación y actualización de los conocimientos profesionales de los socios y asociados, los gastos que se realicen para satisfacer tales propósitos sí son estrictamente indispensables, en virtud de que tienden a satisfacer una necesidad del contribuyente y coadyuvan a alcanzar sus fines. Creo que con esta claridad nos podemos ir y entender lo que estamos mencionando como un aspecto importante dentro de las decisiones del empresario. El poder voltear y preguntarle a sus asesores cómo estoy respecto al objeto social. ¿Me cubren todo lo que hago? ¿Cubren mis deducciones principales? Si no lo hemos hecho, pues analicémoslo. Tercer punto, que también debe ser un punto a tener previsto dentro de nuestras decisiones. La representación legal, tanto como personas físicas como con personas morales, existen representantes legales. Hay que ver claramente a quién vamos a poner como representante legal de nuestra sociedad. Definitivamente, o de nuestra persona física. Definitivamente que hay que analizar muy bien qué tipo de representación legal le vamos a dar. ¿Va a ser un apoderado de mi sociedad? ¿Tendrá un poder en específico, un poder amplio? ¿Conlleva esto para esta persona una responsabilidad? Claro que la conlleva. Claro que él, al ser el representante legal, en algunos temas, pues tendrá que responder si es que tienen que preguntar algo. En la práctica es común que se proceda contra los representantes legales. Pues creo yo que esta es una pregunta que todos nos hacemos cuando estamos como representantes. ¿Hasta dónde estoy yo comprometido en dar una respuesta? Y definitivamente que sí. Los representantes legales son los encargados de dar la cara de una sociedad o de una persona cuando a él se le confirieron ciertas funciones y él las llevó a cabo. Si yo tengo una representación legal simple y sencillamente para ir a tramitar algo ante una autoridad, pues a lo mejor puedo decir, oye, mi representación se limitó a llevar estos documentos y que me los sellaran. ¿Qué más puedo hacer? Pero si yo tengo un poder amplio, si yo tengo dominio, tengo pleitos y cobranzas, tengo administración, pues en un momento dado un representante legal puede ser hasta demandado penalmente por los propios socios ante un fraude, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás representando, tú tienes los actos de administración. Hay que revisar hasta dónde llegan nuestras facultades. Yo lo digo, número uno, por los que somos representantes legales. Hasta dónde hay peso sobre mi espalda. Y número dos, también lo digo por aquellas personas que van a otorgar el poder. Yo, en algunos casos, en ciertos momentos he visto que han llegado ante fedatarios a dar un poder. Quiero dar un poder amplio, con todo. Órale, pues, tú estás diciendo, aquí va el poder, fírmale y ahí está el poder. Pero también he visto con muy buenos ojos muchos notarios que al momento en el cual se le solicita este servicio, advierten al cliente, ¿no? Estás tú entendiendo lo que estás dando. ¿Queda claro contigo lo que estás tú otorgándole a esta persona? Estás otorgando dominio, actos de cobranza y pleitos y administración. Estás dando todo.
Esto es algo que tú debes de dárselo a alguien que sea realmente de todas tus confianzas. Y la verdad es que hay veces que las personas cambian de parecer, en otras ocasiones dicen, sí, sí, sé lo que estoy haciendo, pero ya fueron advertidos. Entonces, aquí en este caso yo creo que es muy importante que esta decisión empresarial que tiene trascendencia la tomemos con cuidado. En una ocasión a mí me tocó ver a un contador público que le dejaron la representación legal a un colega por acá en frontera. La empresa estaba con muchos problemas legales de diferentes índoles, hasta aduaneros, problemas de créditos fiscales por no pagar impuestos, no pagar retenciones. Total que de buenas a primeras un día los socios, los operadores, los dueños, pues ya no estaban en el país y dejaron solo al contador y lo dejaron sin recursos. Es decir, no tenía el control de la chequera y pues no pudo pagar, tuvo que empezar a cerrar y total que a la hora de la hora el problema se dejó venir en que tuvo que ser él pues presentado porque habían algunas cosas, incluso algunas situaciones de depositarías que él tenía que pues responder y no tenía con qué, ¿no? El proceso lo tuvo que vivir él personalmente porque lo dejaron sin ayuda, sin apoyo. Posteriormente pudo arreglar las cosas, pero es para el representante legal de verdad un riesgo, más si no se cuenta con el apoyo de aquellas personas que te otorgaron este poder. Es bien importante, amigos, que lo analicemos. Es muy importante que esta decisión sea tomada, sí, con la mente. Es muy importante que nosotros proyectemos quién es aquella persona a la que le vamos a dar la representación legal, esta gran confianza, y también dejar muy en claro las salvaguardas, ¿no? En un momento dado también darle a conocer a aquellos que tienen esa representación legal, que tienen legalmente la obligación, no digo yo moral, legalmente la obligación de responder y que cualquier administración que lleven a cabo de un negocio, pues la tendrán que poder probar como una administración, pues que esté realmente concluida de manera satisfactoria. Creo que son temas importantísimos. Ahorita llevamos 3 puntos importantes. Vamos a llegar en este capítulo hasta aquí. Yo los espero en el próximo capítulo para seguir viendo más puntos importantes de las decisiones empresariales que tienen trascendencia en aspectos fiscales. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima.